y la validez, ¿ya? La validez la determinamos a través de ¿qué? De los juicios de expertos, ¿ya? Y la confiabilidad si utilizamos básicamente la estadística. Entonces, vamos a ver desde el punto número 3 hasta el punto número 6. Recuerden que los dos primeros puntos, el primer punto lo realiza usted diseñando preguntas por preguntas. Usted se pone a acercar y formula las preguntas. El punto número 2 ya es que una vez que usted ya tenga su encuesta culminada, usted le entrega a 3 personas. Y ya desde el punto de aquí, el punto número 3, ya empieza el proceso de estadística. Entonces, vamos a realizar la prueba piloto. Entonces, imaginemos que yo tengo mi encuesta y voy a realizar la prueba piloto entre 15 a 30 personas. La prueba piloto, ¿cuál es el objetivo? Poder yo identificar qué errores hay en la ejecución de la encuesta. Por eso no es que una vez que el jurado o los expertos dicen que ya está validada, aplicarla de una, no. Hay que pasar para una prueba piloto para observar y determinar de manera minuciosa si esa encuesta tiene algún tipo de error. Entonces, una vez que yo aplico la encuesta, tengo los resultados de encuesta, el primer paso es crear una base de datos. ¿Qué es una base de datos limpia? Muy bien, que no tiene que haber ningún tipo de carácter. Recuerde que cuando usted crea una encuesta, la aplica, usted toda la información que obtiene en la hoja la pasa en formato Excel. Y usted la va a tener de esta manera, porque va a estar todos los resultados de los participantes que respondieron. Pero recuerden que estos datos son cualitativos y a mí no me sirven para transformarlos, sino que yo necesito que estos datos sean de manera cuántica. Y vimos un ejemplo en la última clase. Si yo tengo la primera pregunta que dice, ¿usted tiene una alimentación balanceada? Y hay opciones de respuesta como sí, no, a veces, yo estos valores, quali, yo lo voy a convertir a cuánto. Y yo como investigador le asigno un valor que ahora tomaré en cuenta ese valor. Si los participantes dicen que sí, yo le pondré el 1, no 2 y 3 a veces. Entonces, si tengo esta base de datos, inmediatamente solo voy reemplazando los valores. Y observemos el primer ejemplo, dice, alimentación balanceada, 2 participantes respondieron sí, entonces pongo el 1, ¿ya? Y así sucesivamente con cada una de las preguntas. La base de datos para ser tabulada en el programa SPSS deben estar todos los valores a nivel cuantitativo. Y hablábamos que no deben haber espacios en el cuerpo de la tabla, no deben haber caracteres como, ¿qué caracteres no podían haber? ¿Qué caracteres no puede estar en el cuerpo de la tabla de la base de datos? ¿Qué más? Uy, yo hago un punto. La ñ, la tilde, porque recuerden que estos programas se crean en el idioma inglés. ¿En el idioma inglés se utiliza la tilde? No. ¿La ñ? No. Entonces, si yo supongamos que aquí marco una ñ, en el programa me va a salir absolutamente error, porque va a leer como que ese carácter no existe y por lo tanto va a marcar error. Entonces, en el momento de tabular antes, usted tiene que fijarse que en su base de datos no exista ningún tipo de carácter, no hayan espacios en blanco. ¿Qué significa que haya un espacio en blanco? Pero ¿qué ocasionaría que si yo hay un espacio en blanco aquí, qué ocasionaría? ¿Qué pasó? Ya se dañó, profe. Ya vamos a ver algo más. ¿Qué significa eso? Ah, la licenciada Tatiana. Listo. Entonces, voy a ver, para que alguien me diga, porque no pusieron atención en la última clase. A ver. A ver. Maisancha Adriana. ¿Dónde está Maisancha Adriana? A ver, Adriana. Vimos la última clase y yo puse un ejemplo. ¿Qué pasaría si en esta base de datos yo tengo un espacio en blanco? Dice que a un participante se me olvidó de responder esa pregunta. ¿Qué pasaría ahí en este caso? No. Error no sale. ¿Alguien me podría decir qué pasaría si yo veo que en esa base de datos
algún participante se me olvidó de responder. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría ahí? A ver, vamos a ver. No. No, no sale, no me tienen que estar adivinando. ¿No? Si estoy en este ejemplo y veo que un participante se me olvidó de responder, es decir, estoy creando mi base de datos y este espacio está en blanco, ¿qué pasaría en el análisis cuando estoy realizando el análisis estadístico? Recuerden que el participante queda fuera directamente del estudio, ya ese participante ya no me sirve, así sea que haya respondido las 20 preguntas de mi encuesta y solamente una no respondió, ese participante queda directamente en el estudio, y a eso le denominamos sesgo. ¿Qué quiere decir sesgo? Que generalmente algún dato que no se llena en la encuesta del investigador, inmediatamente esos son sesgos, por lo tanto el participante inmediatamente queda fuera del estudio. ¿Y qué generalmente uno hace cuando vemos eso? Ponemos cualquier respuesta, pero eso no se debería hacer porque ya no estamos haciendo investigaciones completamente éticas, ¿ya? Entonces recuerden, por eso hay que fijarse que si usted ve que un espacio está en blanco antes de pasarlo por el programa estadístico, entonces ya directamente eliminar a ese participante porque el programa le va a mostrar esos participantes que están completamente excluidos de la investigación. Así sea que haya respondido 20 preguntas y si solo respondió, le faltó una, ese participante ya queda fuera del estudio. Eso significan sesgos. Nosotros denominamos en investigación sesgos aquellos datos que se pierden cuando los participantes no responden a algún tipo de pregunta. Y esto puede influir en los resultados de la investigación. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Pregunta. Entonces, una vez que tengo mi base de datos limpia, ahora sí vamos a ver los 3 tipos de validación de instrumentos que vimos la última clase, que recuerden que para validar un instrumento hay que pasar primero por la validez y la confiabilidad, que ya vimos la validez. La confiabilidad, una vez que yo tenga mi base de datos limpia, voy a utilizar 3 tipos de estadística para ver si mi encuesta tiene buena confiabilidad. Y era el alfa de Cronbach, era TRTs, y tenemos 2 mitades. Vamos a ver cada uno de ellos. Recuerde que para validar su instrumento usted puede utilizar cualquiera de los 3, o hay inclusive investigadores que utilizan 2 o inclusive 3. Ya depende de usted determinar exactamente cuál de los 3 utiliza en su investigación. ¿Ya? ¿Hasta hay alguna pregunta que tenga? Preguntas. ¿Se puede utilizar los 3 o solamente se puede utilizar uno? Hay algunos artículos que publican en instrumentos que utilizan 2. Generalmente siempre utilizan el TRTs, el alfa de Cronbach o el TRTs y 2 mitades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí que tenga? Preguntas. Entonces vamos a ver nuevamente en el programa. Entonces, imaginemos que yo quiero validar este instrumento. Yo voy a validar este instrumento. Observen esta encuesta que está conformada por hábitos alimenticios, actividad física, hábitos del sueño, hábitos tóxicos y hábitos emocionales. Cada área que yo quiero evaluar, este instrumento me va a evaluar factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, en hábitos alimenticios observen que tengo 3 preguntas. En actividad física tengo 2, en sueño tengo 1, en hábitos tóxicos tengo 2 y en estado emocional tengo 5 preguntas. Total nos da un total de creo que 13 preguntas este tipo de encuesta. Entonces, ¿cómo determino que un instrumento lo valido? Entonces, observemos directamente las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas observamos ahí? ¿Cómo se llamaba el tipo de pregunta donde solamente utilizo 2 opciones de respuesta? Dicotómicas. Ya observemos. ¿Y la que está más de 2? Politómicas, ¿ya? Y hablábamos de la última clase que se recomienda que una encuesta tenga eso. Imagínense que yo pongo aquí una encuesta con preguntas abiertas. ¿Yo cómo puedo validar eso? No se puede validar. Entonces, para poder validar un instrumento, tiene que estar conformado por preguntas dicotómicas y politómicas. ¿Por qué no se recomienda que la mayoría de preguntas sean dicotómicas? Regalo un punto. A ver. Dicotómicas. ¿Y eso qué ocasionaría en el programa? ¿Ya?
Ya, listo. Me da el apellido. Masaquis. Entonces, esto recuerden que se recomienda. A ver, Masaquis. A ver, ya vamos a poner listo. Entonces, dígame, Leslie. Otra situación es porque a veces las personas no les gusta, o sea, coger ideas y solo cogen por encima. Eso principalmente, por eso hablábamos de la última clase, que no se recomienda que nosotros utilicemos la mayoría de preguntas dicotómicas por el hecho de que solamente hay respuestas sí y no. Imaginemos una pregunta donde los participantes, los 50, si es que es mi muestra, todos los 50 respondan así. El programa eso lo toma como que han respondido al azar sin leer ese tipo de preguntas. Entonces, por eso se recomienda que sean más de 2 opciones por el hecho para evitar este tipo de situaciones. Y ya vamos a ver en el programa que una de estas preguntas me va a marcar error por esa situación, porque la mayoría de participantes todos responden, la mayoría, una sola opción de respuesta, y el programa recuerden que hace un análisis, lo analiza. Y en el momento que analiza pregunta por pregunta, va a ver aquí que es como que los participantes no leyeron esta pregunta y respondieron todo absolutamente la primera opción de respuesta. ¿Ya? Hasta ahí alguna duda que tengan con respecto a ella. Entonces observen, tengo mi encuesta y yo la quiero validar. ¿Ya? Entonces, ya recuerden que ya pasó por el juicio de expertos, ya me dijeron que sí está validada. Ahora me falta pasar por el procedimiento estadístico. Entonces, vamos a ver. Todas estas preguntas yo las paso a la base de datos que yo he creado. ¿Ya? Tengo mi base de datos que está creada aquí. Observen que cada pregunta está directamente en mi base de datos. Se recomienda, nuevamente, en el encabezado se le puede poner, si a usted le gusta el color rosadito porque ese es su color preferido de su vida, le pone todo rosadito ahí. ¿Ya? El encabezado sí. Es que a veces dicen que se ve muy pálido, hay que poner un colorcito, el encabezado sí le puede, no hay problema. Acá si no me puedo utilizar un color que a usted le guste, el azul o el negro, no se puede. ¿Ya? Entonces, en cada pregunta, no es que ponemos directamente toda la pregunta en el encabezado, sino solamente algo que permita comprender las preguntas. Vamos con la primera columna, dice alimentación balanceada. Mi primera pregunta dice, su alimentación diaria es balanceada. Entonces le pongo solo alimentación balanceada. Dieta baja en sal. Realiza dieta baja en sal y así sucesivamente con cada una de las preguntas. Observen directamente, cada pregunta está. Se recomienda crear una columna suma al final de la base de datos donde suma todos los valores, porque ya vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, observen, desde la columna A hasta la M tengo todas mis preguntas. Y creo una columna que se denomine suma para que sume todos los valores de cada una de las filas. En esta base de datos, ¿cuántos participantes llenaron la encuesta? 23. Está 24, pero recuerden que no se toma en cuenta el encabezado. Entonces, 23. Entonces, vamos a ver en el programa. ¿Ya? Observo que mi base de datos esté limpia, que no haya ningún tipo de carácter, que no haya ningún tipo de espacio en blanco para que no haya pérdida de datos. Entonces, me fijo eso. Ahora voy al programa. ¿Ya? En el programa me voy a la opción archivo, importar datos, y recuerde que ¿dónde está mi base de datos? En Excel. ¿Ya? Abro Excel y selecciono dónde está mi base de datos. Mi base de datos está con estos ejemplos de validación de encuesta. Pongo a abrir. Espero un momentito que mi base de datos que está en Excel se llegue a transportar en el programa. ¿Ya? Y entonces usted observen que aquí en vista de datos siempre vamos a tener dos viñetas, vista de datos y vista de variables. ¿Qué era una variable? ¿Alguien sabe qué es una variable? ¿Qué es una variable? Les voy a revisar de una la primera clase. ¿Qué era una variable? Ya, eso, la variable es que nosotros podemos o no manipular por el investigador. Entonces, en la primera columna que dice vista de datos, encontramos todas nuestras preguntas. Observen que están todas nuestras preguntas directamente, y aquí puedo ver que están 23 participantes. Vamos en vista de variables. En la vista de variables, la primera columna va a salir nombre, que aquí está el nombre que nosotros le ponemos en el encabezado de cada pregunta. Tipo numérico. ¿Por qué es numérico? Porque todo está en números. ¿Ya? Anchura solamente tiene un valor.
Observen que no hay cantidades que sean 10, 20, sino que solamente hay 1, 1. Decimales no hay. Etiqueta, aquí es muy importante esto. Aquí sí no puede cometer errores ortográficos porque esto es básicamente el título o el nombre de cómo va a salir en la tabla de gráfico. Y recuerde que el programa le da todo en Word para que usted solo copie y pegue a su tesis o artículo. Por lo tanto, yo tengo que fijarme aquí que no haya faltas ortográficas porque es cómo va a salir en el nombre del estudio. Por ejemplo, aquí está rentabilidad, le voy a poner rentabilidad de los participantes. Aquí sí ya puede poner cualquier tipo de carácter, aquí sí puede poner cualquier cosa. La ñ, aquí sí ya puede poner. Porque esto no es ningún tipo de análisis, solamente esto es etiqueta, cómo es que quiere que salga el nombre del estudio. ¿Ya? Valores. Por ejemplo, recuerden que el programa todavía está en número y el programa todavía no reconoce que es el 1, que es el 2, que es el 3. Usted tiene que asignarle un valor para que el programa lo reconozca. Me voy en valores. Y en alimentación balanceada habían 3 opciones de respuesta, sí, no, a veces. El 1 va a ser sí. El 2 va a ser no. Y el 3 va a ser a veces. Y pongo añadir, aceptar. Me voy nuevamente a vista de datos. Si ven esta viñetita que está aquí, esta que dice 1A, observe que si le presiono yo ya le he asignado valores. Es decir, en la primera columna yo ya sé que el 1 significa sí. Y en el 2 significa no, y así sucesivamente. Voy a la siguiente pregunta. Dieta baja en sal era lo mismo. Entonces solamente aquí pongo copiar, pego y ya está. Me voy nuevamente a la de acá para ver y así sucesivamente. Entonces, como recuerde que usted es el investigador y le asignó un valor que significa 1, que significa 2, usted tiene que aquí en valores ir asignándole los valores de qué significa 1, 2 o 3. Preguntas hasta ahí, solamente va a ser el ejemplo con las primeras dos. Preguntas hasta ahí. Ahí decía que hay que crear una columna de suma. ¿Y por qué abajo no se le pone el total? ¿Sabes? El término total. Se le puede poner el nombre total o suma, pero yo le pongo suma. Esto recuerde que usted le puede poner cualquier nombre. Al final el resultado. Acá, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué no le pone el total de todo? El promedio abajo de todo. No, eso no es necesario, no. Porque recuerde que yo voy a hacer en el programa estadístico, utilizar el alfa de Cronbach, y el alfa de Cronbach me analiza pregunta por pregunta. Si yo le pongo un promedio, me está calculando absolutamente todo, y eso no se debe realizar. Recuerde que el alfa de Cronbach me permite analizar preguntas por preguntas para ver si hay errores de manera individual. Si yo creo una columna total de promedios o la suma total, eso no me serviría. ¿Ya? ¿Hasta hay alguna pregunta entonces que tengamos con lista de variables? Rea. Y en caso, digamos, que no quieran ponerle el 1, como si podrían ponerle letras. ¿Cómo letras? O sea, No, porque recuerden que los valores tienen que estar aquí solamente números, no se puede letras, no. Usted puede ponerle, por ejemplo, en vez de empezar el 1, puede poner 0, 1 o 2, ya eso depende de usted. Si no le gustan los 3 primeros números, le puede poner 4, 5, 6, pero usted aquí tiene que asignarle ese valor numérico, un valor que en este caso, ¿qué significa? Por ejemplo, el 1 sí, el 2 no, 3 a veces. ¿Ya? Perdidos. Observen que perdido quiere decir que en ninguna de las preguntas, como le dije, todos los participantes respondieron las preguntas. Observen que aquí en la columna perdido es qué valores no se respondieron o qué preguntas no respondieron. Por eso observen que en todas las preguntas todos los participantes respondieron. ¿Ya? Esto aquí columna déjelo aquí, alineación también déjelo. Nominal. Aquí algo muy importante a tomar en cuenta porque esto también tomaré. En la nominal hay 3 opciones de respuestas. Tenemos escala, ordinal y nominal. La escala generalmente la utilizamos cuando son valores de intervalos o valores muy extensos. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura va desde -0 hasta 1. Entonces, la escala ordinal generalmente cuando hacemos valores intervalos, por ejemplo, de 0 grados hasta 10, de 11 hasta 20, de 21 hasta 30, sí. En cambio, la ordinal es cuando yo quiero que los datos de mi tabla se ordenen de manera consecutiva. Por ejemplo, el nivel de educación. Yo quiero que me salga la tabla de nivel de educación en orden. Primaria, secundaria, tercer nivel. Eso es ordinal. Por eso dice la palabra orden. Quiero que los valores de mi tabla me salgan en orden.
A diferencia de la nominal, donde la tabla no necesita un orden. Por ejemplo, género. En género no sabemos si el que va primero es hombre o mujer, entonces eso es nominal. Vuelvo a repetir, las escalas las utilizamos principalmente para estudios que se hacen con temperatura, donde los valores son bastante, y no voy a poner una tabla 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 40 grados. No, sería una tabla muy intensa, muy grande, por eso lo hago de intervalo. La ordinal, cuando quiero que mi tabla se ordene, en este caso, el nivel de educación, primaria, secundaria, título tercer nivel, cuarto nivel. Y ordinal cuando no necesito que mi tabla salga en un orden específico, como por ejemplo el género. ¿Ya? Y por último tenemos la columna rol, que bueno, eso lo dejamos ahí, que siempre va la palabra entrar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el estudio. Dígame. Vuelvo a repetir. Si ven que la ordinal está como un gráfico estadístico, ¿verdad? Si ven que está un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico estadístico es esto? De barra. ¿Ya? Entonces, si yo presiono aquí en la medida ordinal, quiere decir que estos datos, si es que fuera esta pregunta, me la va a ordenar de manera lógica. Un ejemplo, el ejemplo que yo le estoy poniendo. Una pregunta de mi encuesta es nivel de educación. Y para yo darle el programa que me ordene en orden, por ejemplo, primaria, secundaria, terciaria, yo utilizo ordinal. Si, por ejemplo, en esa pregunta yo utilizaría nominal, me pondría, por ejemplo, primero universitarios, después la segunda fila, tercer nivel, y así sucesivamente. El ordinal es que, como la misma palabra lo dice, me ordena la respuesta de mi pregunta en el orden que yo necesito. Y en cambio, en el nominal, no, los datos se presentan de manera desordenada y que no necesitan un orden. Por ejemplo, el género. ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Entonces, voy al primer tipo de estadística, alfa de Cronbach. Entonces, ¿cómo hago? Una vez que ya he ordenado todo esto, veo cada uno de los valores, veo mis variables, me voy al apartado que dice analizar, me voy aquí dice escala y análisis de fiabilidad. ¿Ya? Observen que me va a salir mi columna con todas mis preguntas. Lo que yo voy a hacer es seleccionar la primera y me voy a la última, que es mi última pregunta, que es pérdida. Aquí todavía no tomo en cuenta la suma. Para no estar seleccionando, recuerden que yo tengo cada pregunta pasar el elemento. No voy a estar pasando pregunta por pregunta porque me demoro. ¿Cómo hago para yo pasar directamente todas las preguntas? Me voy a la primera pregunta, me voy a la última y presiono la tecla de mi teclado, que está una tecla señalándome la parte de arriba. La presiono la última pregunta y paso todo. ¿Ya? Entonces, todas estas preguntas yo las voy a analizar y observen aquí qué modelo está. Alfa de Cronbach y dos mitades. Vamos a ver primero el alfa. En estadístico todavía no nos metemos aquí porque en otras clases vamos a ver cómo hacer todo esto. ¿Ya? Esto dejo tal como está y pongo aceptar. Entonces, me va a salir dos gráficos y recuerden lo que hablamos en clase. En estadística me sale solo tablas, números, y usted tiene que saber interpretar esos valores. En la primera me dice resumen del procesamiento, que en pocas palabras, cómo me procesó mi base de datos todo el programa. Y observen, tenemos válidos, excluido y total. Válidos quiere decir que 23 personas respondieron correctamente todas las preguntas que corresponden al 100%. Excluido, no se excluyó ni un tipo de datos. Y aquí está lo que a mí me interesa conocer, la estadística de fiabilidad. ¿Cómo yo leo esto? El programa estadístico de fiabilidad, mediante el alfa de Cronbach, analizó 3 elementos que corresponden a 13 preguntas de la encuesta, obteniendo un alfa de 460. En estadística nunca se pone un 0 adelante, siempre va a estar la coma, y yo voy a hacer leer eso de que antes de la coma hay un 0. Entonces, el análisis del alfa de Cronbach me dio un valor de 460. ¿Qué significa ese valor? Está mal. No está mal, no significa el término correcto, es que está mal. No. ¿Cómo es que está bien, no? O sea, la mitad Que no cumplió. Vamos a ver la tablita de lo que vimos en la última clase para que usted sepa interpretar este valor. Entonces, me salió 460. ¿En qué rango me encuentro?
inaceptable. No, recuerden, inaceptable va de 0,5 para abajo. Entonces yo tengo 0,4, entonces el instrumento es inaceptable. Y lo redacto de esta manera. El programa estadístico utilizado mediante el alfa de Cronbach, en donde se analizaron 3 elementos que corresponden a las 13 preguntas, tuvo un alfa de 4,60, lo que significa que ese instrumento tiene una inaceptable consistencia interna, lo que quiere decir que las preguntas que conforman el cuestionario no tienen consistencia entre sí en las preguntas, ¿ya? Este valor me quiere decir que yo no puedo aplicar la encuesta, que tengo que mejorarla porque es un valor que ni siquiera llega a la media, ni siquiera llega al 5. Y recuerden que cuánto es el puntaje para decir que mi instrumento tiene buena consistencia, de superior a 0,7. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Duda con eso? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta ahí yo sé que mi encuesta no la puedo utilizar, pero yo tengo que ver en dónde están los errores en mi pregunta. Ya vamos a ver el siguiente paso. ¿Alguna duda hasta ahí? Dígame. Nosotros aplicamos todo eso y hicimos eso en la prueba piloto y nos salió igual un puntaje bajo. Ya, pero por eso ya vamos a ver ahorita que vamos a ver. Entonces, ¿dónde yo veo qué cosa yo puedo cambiar de mi encuesta? No quiere decir con eso que ya la encuesta no la puedo utilizar, no. Hay errores que se pueden modificar. No quiere decir con esto de que ya la encuesta ya no me sirve, no. Se puede modificar esto y incrementar el alfa y se hace de esta manera. Observen nuevamente, me voy a analizar, me voy a donde dice correlacional, dice bivariadas, y observen nuevamente me salen todas las columnas con mi pregunta. Me voy a la primera y ahora sí selecciono la columna que dice suma, y ya van a ver por qué es importante agregar la columna suma. Paso todas mis preguntas y pongo aceptar. ¿Ya? Me voy a la última columna que dice suma y observen, los valores que están menos, que tengan el valor menos, quiere decir que esa pregunta la respondieron de manera incorrecta. Por ejemplo aquí, la pregunta llamada irritabilidad de los participantes tiene un puntaje de menos 0,1 y me dice que si yo llego a corregir esta pregunta, me va a subir el alfa a 0,995. Entonces, ¿por qué ustedes consideran que en esta pregunta generalmente está el error? Porque es pregunta dicotómica de sí o no. ¿Usted se encuentra la mayor parte del día irritable? Sí, no. Y puede ser que todos los participantes hayan respondido todito sí, y por esa situación es que me marca error. Entonces, el programa me dice que si yo corrijo esta pregunta, o si yo la elimino, principalmente si la elimino, el alfa me va a subir hasta 0,995. Voy a ver dónde está otra pregunta, otro error. Aquí. O sea, tiene que en realidad decir menos Los menos quieren decir que esa pregunta tiene un menor puntaje y es donde hay mayores errores o discordancia entre cada una de las preguntas. ¿Ya? Entonces observemos, este es el siguiente, tiene uno 0,19, que si yo la elimino me llega a salir 930. ¿Ya? ¿Cuál es esta pregunta? Esta pregunta es, usted tiene dificultades para dormir. Entonces aquí hay errores y por lo tanto si yo la elimino puedo tener 930. Otra opción para yo poder modificar y mejorar mi puntaje del alfa de Cronbach es pasando o haciendo al revés mis datos. Por ejemplo, si por ejemplo en la pregunta de irritabilidad lo que respondieron 1, yo le voy a poner el número 2 y lo que respondieron 2 le pongo el 1, hago como una inversión de los datos. No le cambio los resultados, sino que hago inversa. Si 1 era así, ahora el 1 va a ser no. El 2 si era así, ahorita va a ser el 2 no. Eso es lo que podemos hacer. Pero lo más importante, lo que más se comete si es que mi puntaje salió inferior a 4, es ver errores en las preguntas que me señala y yo con eso modificar. Y por eso recuerden el siguiente paso que dice el paso que nos dice cómo validar un instrumento. Si el análisis estadístico aquí me salió inferior a 0,7, me salió 0,60, directamente paso a la fase 5 que dice ajuste y rediseñar el instrumento.
tengo que modificar o eliminar algunas preguntas o ítems si es que el programa me dice que yo lo puedo eliminar. Si en el análisis estadístico me salió 0,71, este paso lo omito y directamente ya voy a aplicar mi encuesta porque ya está validada. Eso es el primer tipo de método estadístico denominado alfa de Cromos. Y es el más utilizado. Si usted busca en artículos, cuando validan instrumentos, siempre utilizan el alfa porque el alfa me analiza pregunta por pregunta y ustedes vieron ahorita, me ve pregunta por pregunta cuáles están mejores formuladas y cuáles no. ¿Dudas? ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Dudas, preguntas?